Perfecto. Buenas tardes, señores alumnos. Hoy nos toca hacer parte de lo que es los protozoarios, ya prácticamente para culminar esta parte de parasitología 1, en la que vamos a conocer unos nuevos parásitos prevalentes en nuestro Perú, que se hicieron conocidos a raíz de en este caso, a la gran estadística que hubo de pacientes que presentaban diarrea, sobre todo en los pacientes que eran inmunodeprimidos. No solamente los que eran portadores del virus de la inmunodeficiencia adquirida, en este caso del HIV, sino también de otras enfermedades, ¿no? Incluso que tienen problemas a nivel intestinal, el colon o el intestino delgado, en la que se notaba que había prevalencia de cierto tipo de parásitos diferentes a los otros, ¿no? Y que producían diarrea y también un síndrome de mala absorción crónica. A raíz de eso se hicieron diversos tipos de estudios y ahí aproximadamente ya tomó mayor importancia a raíz de estos estudios del HIV, ¿no? En el año aproximadamente 1984, 83, en la que se hizo más conocidos, ¿no? Por eso es que no eran prevalentes, había prevalencia, pero no se sabía cuál era la causa. Esto se denominó coccidios. Hay una gran variedad de coccidios, ¿no? En la que tenemos a los más conocidos, en las que vamos a hacer la clase del día de hoy, que es la isospora, el Cryptosporidium, la ciclospora y el Sarcocistis, ¿no? Que son parásitos que van a estar prevalentes en el Perú. Un momentito, por favor. Listo. Entonces vamos a empezar. Estos tipos de parásitos pertenecen al filum Apicomplexa, ¿no? Poseen una estructura con un complejo apical con un órgano de cubierta cuando está dentro de la célula, parecida a otras que ya han conocido hace poco. Pertenecen a la clase Sporozoa o Sporosario o Sporozoacida, que también lo nombran en algunos libros, en la que se dice que producen esporas pues, en algún estadio de su desarrollo. Presentan alternativas de generación de reproducción sexual y asexual en algunos de los parásitos y el huésped intermediario generalmente es de la fase asexual y el huésped definitivo es el sexual. Pertenecen a la subclase Coccidia o Coccidiacina, que son parásitos comunes del aparato digestivo, sobre todo de aves y mamíferos y producen en estos tipos de parásitos una diarrea intensa. De ahí que se sale de que varios de los tipos de aves que no, ya no hay, no están ahora actualmente ya en el orbe a nivel de la Tierra, es porque se han contaminado de algún tipo de estos tipos de parásitos y pues lógicamente se han erradicado de la Tierra. Entonces, esa es una de las principales causas de, digamos, que se hayan extinguido este tipo de especies. Muy bien. Muchos de estos parásitos van a tener ciclos de dos ciclos, digamos, más conocidos. El monoxeno, que vendría a ser el ciclo biológico, en la que tiene un solo huésped, ¿no? Y que es el que generalmente nos infecta, ¿no? Por infección de las gallinas. Y el heteroxeno, que vienen a ser los coccidios más avanzados. Uno de ellos, sobre todo el Sarcocistis hominis, que es el que produce quistes tisulares, ¿no? En la que hay dos huéspedes ahí, tanto la presa como en este caso lo que es el hombre, ¿no? El que se contamina. Los estadios sexuales generalmente se realizan en estos casos en el intestino delgado del huésped final y las fases de proliferación se realizan a nivel del huésped intermediario. Ahora lo vamos a ir viendo conforme ustedes vayamos avanzando de los parásitos, vamos a ver quién es monoxeno, quién es heteroxeno y se van a dar cuenta de en qué momento hacen los estadios tanto sexual como la fase de proliferación. Muy bien. Este tipo de parásitos o coccidias intestinales se multiplican por división nuclear y citoplasmática, ¿no? Que finalmente va a dar a la división de dos células hijas, que es la esquizogonia y finalmente la endodiogenia. Después de múltiples divisiones que puede hacer esta célula, lógicamente, ¿no? Infectando el intestino grueso del paciente, o del intestino delgado, dependiendo del tipo de parásito, finalmente, después de múltiples fases de esquizogonias, ¿no? En la que la fase infectante va a dar finalmente a la proliferación de dos células
hijas. Estas células hijas, que es la endiogenia, van a formar finalmente dos células sexuales, una masculina y otra femenina, llamadas microgameto y macrogameto, también por el tamaño, porque el microgameto es más pequeñito que el macrogameto. Entonces, y lógicamente, microgameto, macrogameto hace la fecundación, se forma el cigote y se forma finalmente, después de la maduración, el ooquiste u oocisto, que en algunos libros también lo nombran. Si las cosas son favorables, el ambiente es favorable, la temperatura es favorable, el calor es, ¿no? Y la humedad permiten la prevalencia del ooquiste, en estos casos ya comienzan las divisiones. La división dentro de la célula, pero así como está el ooquiste, generalmente sale como un citoplasma granular, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en las imágenes, un citoplasma granular, en la que no se observa ninguna división en algunos casos, en otros sí sale ya más dividido en las fases más avanzadas de la proliferación, y estas generalmente, estos ooquistes, lógicamente en su interior, van a esporular, y es lo que nosotros vamos a llamar esporogonia, ¿no? Esta esporogonia, en la que generalmente hay dos esporoblastos en su interior, van a formar de 2 a 4 esporozoitos dependiendo de la especie en la que estemos conversando. Eso más que nada, y hay algunos incluso que salen ya en estados más avanzados, como el caso de la Sarcositis hominis, por ejemplo, que sale ya como esporoquiste, ¿no? En estados ya avanzados de proliferación con sus 4 esporozoitos, cada esporoblasto ya dividido, ¿no? Y infecta, en este caso, a la presa, ¿no? En este caso al vacuno, al cerdo. Y en el caso, por ejemplo, de la Isospora belli, que sí, pues sale como oquiste, ¿no? En fases ya recién de fecundación. Entonces, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. A este grupo de coccidios se encuentra la familia Emeridae, en la que consta 14 géneros de importancia. Uno de ellos es el género Imeria, y el género Isospora, que es el motivo de la clase del día de hoy, que es en la que encontramos subespecies como la Isospora belli, que es el motivo también de la clase, la Isospora nataliensis, la Isospora cani, la feli y la rivolta, ¿no? Cada uno en diferentes tipos y, ¿cómo se llama? Huésped, digamos, de contaminación. Entonces, si hablamos nosotros que la Isospora belli es el que nos produce las alteraciones y la diarrea que podríamos encontrar en el paciente, entonces tenemos que saber su taxonomía. Pertenecen al filo apicomplexa, como lo habíamos dicho, clase Porozoacida, su clase Cocidiacina, orden Eucoroacida, su orden Emeriodina, familia Emeridae, género Isospora. Ese es el filo, la taxonomía de este tipo de parásito, ¿correcto? Muy bien. Es una infección gastrointestinal, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, pero también en inmunocompetentes. Y en el caso que fueran individuos inmunocompetentes, también hay una diarrea aguda, pero que gracias a Dios se autolimita. Por eso a veces que ni siquiera nos damos cuenta que nos hemos contaminado con la Isospora belli. Esto más tiene prevalencia en los pacientes que tienen inmunodepresión. Entonces ahí sí, las diarreas que producen estos tipos de parásitos son largas, crónicas y muy, ¿cómo se llama? Que crean mucha alteración en el paciente, trastornos digestivos funcionales, trastorno de avitaminosis, incluso el paciente puede deshidratarse severamente y finalmente entrar en caquexia por mala absorción de vitaminas y todo un contexto que lo vamos a ir viendo a la hora que hagamos las exposiciones. Como habíamos dicho, este parásito se elimina por medio del intestino grueso, ¿no? Y se va a eliminar en el paciente contaminado como ooquiste. Entonces, este ooquiste expulsado va a medir aproximadamente de 20 a 23 por 10 a la 20, es pequeño, micrones, ¿no? Con un centro ocupado por el cigoto. Este cigoto no está, como le digo, cuando sale, es solamente un citoplasma granular, ¿no? Que no tiene divisiones. Entonces, si el medio externo, en este caso de este ooquiste que sale expulsado, ¿no? Con este citoplasma granular, el medio externo es favorable, pues lógicamente se van a dividir en dos esporoblastos, y estos dos esporoblastos van a ir caminando, va a ir madurando, en la que cada esporoblasto va a formar
un citoplasma granuloso como si fuera un repliegue de lo que era el citoplasma granular que habíamos hablado, y en su interior se van a formar los esporozoitos. Cada esporoblasto va a formar 4 esporozoitos, por lo tanto, si tiene 2 esporoblastos, va a tener 8 esporozoitos. Entonces, en cada esporoblasto se forman 4 esporozoitos cada uno. Cuando ya se formaron los 4 esporozoitos en cada esporoblasto, ya va a tomar otro nombre, va a tomar el nombre de esporoquiste, ¿correcto? Entonces se denomina esporoquiste al esporoblasto maduro que ha quedado transformado en 4 esporozoitos, ¿correcto? Eso es muy importante porque ese puede ser pregunta de examen. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el microscopio. Yo no sé si ustedes a la hora que hicieron su práctica lograron ver, pero nosotros sí logramos ver cuando estaban los 12 esporoblastos divididos en 4 esporozoitos. Entonces, va a depender del examen que yo haga microscópico para ver en qué fase está, ¿no? En qué momento está. Sigamos. Muy bien. Lo que nos interesa, ¿cuál es el ciclo biológico, en este caso, de la Isospora belli? Es monogénico. Eso significa que es en un solo huésped. Por lo tanto, ¿cómo se contamina la Isospora belli? La Isospora belli se contamina por fecalismo. Yo tengo que contaminarme con los zooquistes. ¿Dónde se encuentran los zooquistes? En las heces. Por lo tanto, estas heces tienen que llegar a los alimentos o en las manos, ¿no? Oral fecal, ¿no? Diversas formas de contaminarse, ¿no? Seas inmunocomprometido, ¿cómo se llama? Estable. Es decir, cualquiera de ellos se puede contaminar. Va a depender ya de la sintomatología que den. Entonces se forman los 2 esporoblastos, se forman los 2 esporoquistes y finalmente estos van a ser liberados a nivel intestinal y estos esporozoitos van a contaminar el intestino y ese intestino al ser contaminado va a comenzar la multiplicación binaria. Esta multiplicación binaria nos va a permitir la formación de los merozoitos en la que se inicia la fase del ciclo de esquizogonia. Estos parásitos, al llegar al intestino, a la célula intestinal, se van a multiplicar de tal manera de que puede proporcionar como si fuera una gamba cola de parásitos, de tal manera que cuando abarca toda la célula intestinal, pueden eclosionar, como lo vamos a ver en una de las diapositivas después. Eclosionan y finalmente se rompen para contaminar esos merozoitos nuevamente a las células circundantes y seguir la contaminación o seguir el ciclo de esquizogonia. Por lo tanto, la parte infectante ya se convirtió en un ciclo de esquizogonia y mientras exista el ciclo de esquizogonia, el paciente va a seguir contaminado, ¿correcto? Va a llegar finalmente que después de varias divisiones que van a hacerse estos merozoitos, van a comenzar a madurar y finalmente van a formar el gameto femenino, gameto masculino y fecundan y se forma el ooquiste que luego finalmente va a terminar en las heces. ¿Correcto? Cuando se termine el último merozoito que ha dividido y se ha formado en gameto femenino y masculino, se dirá que se ¿cómo se llama? Limitado lo que es la infección por la isospora belli. Esto generalmente ocurre en los pacientes que son inmunocompetentes, ¿no? 3, 4, 5 días y finalmente terminan, ¿no? No sanándose sin necesidad de que nadie le haya hecho el diagnóstico. Por eso a veces las diarreas, y siempre les digo a todos los alumnos, que la diarrea no significa simplemente una infección bacteriana ni viral, también es parasitaria. ¿Que es autolimitante? Sí, porque se autolimita, en este caso la isospora belli, en las aguas hervidas, que lo vamos a ver después, que en la contaminación de los seres humanos, en los hospitales, nosotros mismos como médicos o como estudiantes de medicina nos contaminamos, nos da diarrea y pensamos que es el alimento y no se pasa que han examinado un paciente que tenía isospora belli y no se lavaron las manos, no hubo agua y se contaminaron. 2, 3 días de diarrea, se autolimitó. ¿Qué fue? Ve tú a saber. Ahí está cómo se reproduce, ¿no? El tipo de bacteria, mire cómo va saliendo, cómo se va multiplicando, mire aquí en su interior. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un esporoquiste. Si yo les hablaba y han entendido, esto vendrían a ser los esporoblastos, 2 esporoblastos, y estos esporoblastos con 1, 2, 3, 4 esporozoitos, ¿correcto? Y finalmente estos van a ir al interior de la célula y van a salir, van a contaminar,
van a seguir contaminando, se va a llenar de merozoitos y estos merozoitos van a eclosionar, unos se van a seguir infectando por acá y los otros a los otros lados se siguen infectando, pero hay otros que ya no, pues ya dicen ya no quiero, ya voy a conformar mi gameto, voy a fecundar. Entonces se unen y forman los gametos y se forma el ooquiste con el citoplasma granular que le he hablado, con alrededor una doble membrana que si lo logra ver en el microscopio se van a dar cuenta de la doble membrana y ahí tienen el no maduro todavía y finalmente si sale por las heces, ¿no? Sale por las heces y finalmente de acuerdo a la temperatura, a la humedad del ambiente, se van a comenzar a multiplicar primero en dos esporoblastos, como lo ven acá, y finalmente los esporozoitos en su interior del esporoquiste. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la forma esquemática del ciclo de la isospora bene. ¿Que está difundido en todo el reino animal? Sí, en vertebrados e invertebrados también. O sea, no es que esté solamente en los invertebrados, también está en los vertebrados. Nosotros somos vertebrados y lógicamente estamos contaminados accidentalmente ¿por quiénes? Por los animales domésticos y selváticos, no solamente las gallinas, también los roedores, también los ¿no? diversos tipos de animales domésticos que hay en el interior dependiendo de la zona también endémica, ¿no? Estamos hablando de las zonas calurosas donde más se contamina, ¿no? Estos zooquistes son muy resistentes a los desinfectantes habituales, ¿no? Al formol, a esas cosas que se dan. Viven en el suelo, tienen una prevalencia, inclusive en algún momento si el ambiente es favorable todavía quedan ahí enquistándose y nosotros agarramos, cogemos algo, ¿no? Y nos los comemos, una manzana, cualquier cosa, y ahí está el zooquiste y finalmente nos contaminamos. ¿Por qué nos contaminamos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros viajamos, ya ustedes saben, y ya deben haberle dicho en diferentes tipos de clases, no solamente acá en parasitología, sino también en bacteriología, que existe lo que nosotros llamamos la diarrea del viajero, ¿no? Esas enfermedades que son prevalentes de la zona y que nosotros no estamos acostumbrados, además no tenemos ni siquiera anticuerpos contra esas bacterias, y finalmente nos contaminamos, sobre todo en los alimentos, en las comidas, ¿no? Y entonces es responsable, es uno de los responsables de la diarrea del viajero, así igual como la Escherichia coli, ¿no? Como la Klebsiella, que son bacterias que viven ¿no? en el suelo, en las aguas, qué sé yo. Estos tipos de infecciones son favorecidas también, y, ¿no? Y lógicamente, en los pacientes inmunodeprimidos que son portadores de citomegalovirus, que tienen grandes cantidades de úlceras a nivel intestinal, van a favorecer para que este tipo de parásitos se disemine a nivel linfático y vascular y la isopor pueda llegar a diferentes tipos de sitios del organismo, ¿no? En este caso, nosotros lo llamamos cuadro de isoporosis intraintestinal diseminada, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber llegado a este lugar? Al pulmón, puede llegar al cerebro y sus porosis, qué raro. No, pues como dice, a cuenta de un caso, ¿no? Como se dice, a propósito de un caso, ¿no? En este caso también sucede ya veremos con la estronquiloides estercolaris, hasta ha llegado al cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque el grado de inmunodeficiencia que pueda tener no permite que haya ningún tipo de barrera, ¿no? Y más aún cuando tiene el tipo de virus, por ejemplo, en este caso, que es el citomegalovirus, es la que produce ulceraciones intestinales, ¿no? En la que le brinda una puerta para diseminarse por cualquier lugar. Las estadísticas en general de estos tipos de parásitos, la prevalencia va a depender del sitio, ¿no? Estos reportes estadísticos que ustedes ven, pues son del extranjero, pero si hablamos nosotros del Perú, nosotros hablamos sobre todo, va a depender de los casos estudiados. Estuve revisando en estas 24 horas las últimas estadísticas de lo que es el reporte que da el MINSA, ¿no? De los estudios, pero realmente hay muy pocos estudios digamos, que nos dé una estadística real. Nos hablan, por ejemplo, de estadísticas a nivel del norte, estadísticas a nivel ¿cómo se llama? De lo que es en la selva, ¿no? En la que las conductas sexuales son diferentes, pues. Entonces va a depender mucho de cuántas parejas pueden tener ciertos tipos de poblaciones, ¿no? Para que se infecten ¿cómo se llama? Con alguna virus de inmunodepresión, ¿no? En este caso, el HIV, ¿no?
Entonces va a depender la cantidad de esto. Entonces la prevalencia de estos tipos de parásitos también va a depender de eso. Va a depender de la incidencia de estos pacientes inmunodeprimidos, lógicamente para las estadísticas. Pero si nosotros estamos calculando más o menos que las estadísticas son altas en estos pacientes inmunodeprimidos, pues lógicamente esto van a contaminar a los pacientes sanos, ¿no? Y se hicieron un estudio, por ejemplo, en Chiclayo, en la que ahorita lo estoy viendo acá, en la que refieren, ¿no? Que también depende de la carga viral, depende de la cantidad de CD4 en su interior, también depende del mismo tipo de paciente inmunodeprimido, cómo está, en qué fase está. O sea, de todo eso depende. Entonces, por eso es que no hay una estadística real en la cual tengamos que decir hay de tanta isosporosis en el Perú, no se puede hablar así. Entonces, va a depender de muchos factores. Pero si nosotros estamos viendo una estadística global como para decir de cuál es de estos tipos de coccidio los más prevalentes, hablamos de la ciclospora. La ciclospora, que lo vamos a ver ahora, es un poquito más prevalente. Después viene el Cryptosporidium, después viene recién la Isospora belli, en el caso, por ejemplo, de Chiclayo, dependiendo del tipo de los estos. Y en la selva es diferente, por ejemplo. Hay prevalencia de la Isospora belli y de Cryptosporidium, y es al revés. O sea, como le digo, va a depender del grupo ocupacional, de todo lo que es ¿no? Las relaciones interpersonales, qué tipo de trabajo realizan, ¿no? De qué, ¿cómo se llama? Grupo, sexual es, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tendríamos que poner en cuanto a la estadística. En cuanto a la patogenia, ¿qué es lo que producen? La verdad que no es tan malo como el Cryptosporidium, como vamos a ver. La lesión, bueno, hay unos aplanamientos de las vellosidades intestinales, imagínense cuánta contaminación hay a nivel intestinal, y lógicamente estas criptas se van a hipertrofiar, va a haber infiltración de la lámina propia por eosinófilo, porque el organismo, como sea, se trata de defender. No solamente van a ir eosinófilos, sino leucocitos polimorfo nucleares y células plasmáticas. Entonces, a veces puede incluso confundir con diarreas que son, ¿cómo se llama? Diarreas bacterianas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hacemos una reacción inflamatoria en estos pacientes, van a salir cantidades de polimorfos nucleares. Entonces, estamos frente a una bacteria. Pero no es así, es la defensa del organismo ante un parásito agresivo que está lesionando mis vellosidades intestinales y lógicamente están yendo los refuerzos a tratar de controlarlo. El daño que puede producir, puse muy levemente la necrosis de la mucosa y su mucosa del intestino delgado y también en región fecal y en rectos sigmoides, o sea que es a nivel de todo el intestino, ¿no? A las primeras épocas que se comenzaron a hacer estudios, estamos hablando de allá de 1984, yo me acuerdo que estaba haciendo la residencia en esa época, ¿no? En el Hospital Naval existía un instituto, el Instituto NANRI, que hasta ahora existe, ¿no? Que se hacían estudios, eso era tuve el privilegio, como se dice, de intervenir, ya era profesora de la universidad, intervenir en estos estudios de estos pacientes, lógicamente, finalmente que no me contaminé de nada, pero eran estudios bien sofisticados que venían médicos de Estados Unidos, ¿no? A hacer estudios de este tipo de parásito por la prevalencia que había acá en el Perú, ¿no? Y no lo detectamos ni siquiera en ese, lo detectamos en biopsia de la región del recto, ¿no? Porque había una gran inflamación a nivel del recto y sigmoides, y entonces comenzamos a hacer biopsias y se detectaron pues en las biopsias las grandes cantidades de isospora. Muy bien. Lógicamente, daño de la mucosa intestinal está relacionado también a las condiciones inmunológicas del paciente, al número y virulencia del parásito. Si esta localización es muy grave, hay mucha infestación superficial o profunda, grave o variable de necrosis y hemorragia, la lesión puede extenderse hasta la región fecal, y en pacientes con SIDA la infección es frecuente y grave. La parasitosis se encontró en biopsia rectal, como lo habíamos visto, lo traté de colocar. ¿Cuál es la sintomatología que producen estos pacientes? Básicamente es digestiva. Casi en el 98.2% tienen un síndrome diarreico y un síndrome diarreico tipo lientérico. Este tipo lientérico, como hay tanta evacuación de diarrea, generalmente se ve ya el alimento mal digerido, mal masticado.
¿no? Si come una zanahoria, masticaba la zanahoria, se veía ahí ¿no? Es típico del paciente que tiene este tipo de diarrea, por el gran volumen que tienen, 20, a veces 30 deposiciones, ¿no? Que es exagerada, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Lógicamente, esto conlleva a que el paciente tenga dolor abdominal, en un 61,4%, vómitos, porque es una gastroenterocolitis prácticamente, y lógicamente todo esto provoca la mala digestión, no solamente la digestión, sino la infestación de los parásitos. El trastorno de aplanamiento de la biodiversidad intestinal es una mala digestión. Y lógicamente, ¿qué se va a alimentar el paciente? Meteorismo. El síndrome febril está en casi el 75% de los casos, son febrículas, 38, 38,5, ¿no? 38, 38,5. Los síntomas generales generalmente son anorexia, ¿no? El paciente ya no quiere comer con tanto dolor abdominal, tanta diarrea, no quiere saber nada, ¿no? Come y va al baño y se encuentra en el 71,4% de esto. Y lógicamente, si no hay absorción de alimento, pues imagínense, la anemia está prevalente acá, 88,2%. Hay una pérdida de peso considerable, no solamente por la deshidratación, sino por la malnutrición que ya tiene el paciente. Entonces, esto es necesario controlarlo con urgencia, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es en láminas seriadas. No podemos decir en una sola lámina, ni tampoco tenemos que hacerlo el primer día, ¿no? Diarrea ya, ¿no? A lo más pedimos reacción inflamatoria en heces y puede ayudarnos en algo, pero el ovoquiste recién va a aparecer al quinto día de la infección. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo biológico, pues. Esto va a ser positivo generalmente si el paciente no es tratado hasta 6 semanas después de haber desaparecido los síntomas. En pacientes inmunocomprometidos es diferente. La prevalencia puede ser por muchos meses si es que no se controla. Muchos de los pacientes no tienen conciencia de lo que entre comillas tienen o son portadores, ¿no? Yo hago también el programa de HIV y vemos pues con tristeza de que muchos de estos pacientes, sobre todo aquellos que tienen rasgos homosexuales, no son abiertos en cuanto a su, digamos, aceptación sexual que puedan tener ante la comunidad, entonces no hablan, no dicen, yo tengo tal cosa, y entonces comienzan a contaminar a un montón de pacientes que son sanos, ¿no? Y ¿cómo uno se da cuenta de esto? Porque el paciente viene, ¿no? Después de 6 meses, 8 meses, doctora, no sé qué tengo diarrea todo el tiempo. ¿Cómo que diarrea? ¿Cómo es la diarrea? ¿Qué tiene la diarrea? No, como y tengo diarrea. Toda la vida estoy con diarrea, doctora, toda la vida. Entonces, minimizan sus síntomas, ¿no? 6 meses, pero no, doctora, pero sí, yo puedo vivir, dice, pero no es así, ¿no? Entonces ahí se hace un estudio y generalmente por protocolo siempre se hace HIV y salen positivos. El técnico de nutrición basado en ácido alcohol resistencia, también Quinjou, Silnilce modificado, que lo hemos visto lo hemos visto en las láminas, ¿no? Ya una coloreada. Métodos de concentración, centrifugación, flotación también son importantes, ¿no? Estos métodos. Y una de las cosas que nos orienta un poquito son los cristales de Charlton-Leyden, en el 70% de los casos. Son parecidos a los cristales de calcio. El hemograma nos orienta un poco, pero también nos desorienta. ¿Por qué? Porque si es un proceso infeccioso bacteriano, también da leucocitosis con deviación izquierda, entonces no nos ayuda mucho. Lo que sí nos ayuda es que si tiene leucocitosis, deviación izquierda y prevalencia de eosinofilia, más o menos el 15%, pero tampoco es muy, digamos patognomónico, porque solamente se presenta en el 5% de los casos. Entonces hay que estar, como dice, con clínica y pues, y pensar en esta enfermedad, ¿no? Muy bien. La evolución en pacientes evolucionan bien, como te digo, va a la fase sexual y termina, ¿no? Termina la fase esquizogonia y no hay ningún problema. Perdón, sí, pues, ¿no? Esquizogonia se van a la fase sexual y finalmente termina el ciclo y finalmente termina también el ciclo vital y la infección. En uno comprometido es diferente. En uno comprometido la infección se hace crónica y residuante. A estos pacientes que generalmente tienen cuadros de diarrea crónica y son pacientes inmunocomprometidos, el paciente, a pesar de que se le da tratamiento y a pesar de que hay que agregarle siempre, o sea, antivirales se supone,
A pesar de ello, tenemos que agregarle un medicamento porque estos pacientes suelen infectarse fácilmente. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos que darle la sulfa. Por eso, dentro del grupo de tratamiento, no solamente los retrovirales, sino también le dan sulfa al paciente, ¿no? Ahora, no va bien con la sulfa, muy bien, roxitromicin, que es el medicamento que se da, pero puede dar también metronidazol. Pero acuérdense que el metronidazol crea problemas también de, ¿cómo se llama? Trastornos hepáticos. Y ya este paciente tiene algún problema por ahí también. Entonces, una cosa importante es que si ya termina el ciclo de esquizogonia, por favor, ya terminó y forma los gametocitos, terminó la infección. Muy bien. Ahí está, para que lo vean, los ciclos vitales, igual, acá, ¿no? Mire, ve la evolución, cómo va saliendo, ¿no? Sale del intestino y finalmente van dividiéndose, ¿no? Formando el esporoquiste que estamos viendo ahí, ¿no? Igualito sucede acá, mire cómo va toda la contaminación, se forma el ooquiste sale inmaduro y comienza a dividirse. Ahí está. Así lo vimos en el laboratorio. Este es uno no esporulado, ¿no? Un ooquiste, parece una perita, ¿no? Y acá cuando ya lo tenemos ya en esporoblastos, ¿no? Que ya están sus dos divisiones, ¿no? Y finalmente en esporoquistes, ¿correcto? Entonces ahí está con sus 4 divisiones, mire, clarito se ve. Así lo hemos visto en alguna lámina. 1, 2, 3, 4, ¿no? Esporoblasto dividido en esporoquistes, ¿ok? Listo, muy bien. Este ya es Spora bovis, ya como referencia nada más, que tienen otra morfología. Y vamos con el sarcocistis. El sarcocistis es un parásito, ¿no? De contaminación ya muscular, ¿no? En la que nos contamina a nosotros por comer carne cruda, sobre todo en las parrilladas, ahí cuando lo decimos son término medio o término 3/4, 3/4, 3/4 y medio es lo mismo. Finalmente comemos carne cruda y nos contaminamos. Este género Sarcocistis, de las especies parasitadas, son las Sarcocistis sui hominis y Sarcocistis bovi hominis, del chanchito y de la vaquita, ¿correcto? Contaminan el subepitelio intestinal y el Sarcocistis leishmaniae infectado, que no hay acá en el Perú, pero directamente infecta la musculatura esquelética y cardíaca. Su ciclo evolutivo, en este caso, es heteroxénico, depredador-presa, es por eso que le hablaba del depredador y de la presa. El depredador, lógicamente, ¿quién es? El ser humano. Y este alberga el parásito en su intestino, donde se reproduce sexualmente, originando formas infectantes a la presa. Hacemos la deposición después de haber sido contaminados con este parásito y, lógicamente, la presa puede ser un cerdo o un vacuno o diferentes huéspedes, ¿no? que se convierten en huéspedes intermediarios. Entonces acá va depredador-presa. Entonces empecemos primero con el hombre, porque el hombre es el que contamina. La fase intestinal, entonces del hombre, se desarrollan en 2 etapas, la gamogonia y la esporogonia. Entonces, yo como la carne infectada con sarcocistis, ¿no? La carne que está infectada con sarcocistis, ahorita vamos a ver cómo llega ahí. Y estos carne infectada con sarcocistis, lógicamente, van los gametocitos, se forma el cigoto, ¿no? O el quiste esporulado, y este quiste esporulado forma el esporoquiste e infecta al ganado por fecalismo. Esta infección del esporoquiste que sale por las heces del parásito, del hombre, va a infectar a la vaca o ¿cómo se llama? En este caso, al cerdo. En el ganado se inicia la fase tisular, con la primera etapa de la esquizogonia. Entonces, estos parásitos que ya lógicamente se lo ha comido el ganadito, va a comenzar a multiplicarse en merozoitos, endozoitos o taquizoitos. Y no se sabe cómo ni por qué se dice que hay una reacción inmunitaria ¿cómo se llama? En el vacuno o en el cerdo, va a dirigirse al músculo y va a formar otro ciclo que es la quistogonia. La quistogonia, ¿no? Es la proliferación del parásito en la musculatura en la que se van a formar los quistes. Es un elemento ovoide, esferoidal, mide más o menos 60 micras a más, y va a poseer este quiste una cápsula o cubierta sembrada de digitaciones que van hacia la parte externa,
las que varían en número, largo o grosor, que les va a permitir encapsularse bien a nivel de la musculatura, ¿no? Para poder tratar de ver que haya una cápsula de protección donde se van a desprender tabiques incompletos dirigidos ya no solamente afuera, sino a la parte interna, en la que se van a ubicar paquetes de parásitos con una multiplicación lenta recién de estos parásitos, que son los merozoitos, quistozoitos o bradizoitos, que son los términos que emplean a la hora de la multiplicación. ¿Correcto? Entonces, ahí ya está para que contamine al hombre en la carne cruda, en la que yo me como, a los merozoitos o los quistozoitos o los bradizoitos. Y comienza nuevamente el ciclo, en la que el hombre se come la carne infectada con sarcocisto, estos se convierten en gametocitos, el cigoto, el ooquiste por un lado, nuevamente por ooquiste y nuevamente infecta al ganado que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces los ciclos son heteroxenos. Muy bien. Acá hay un resumen del ciclo. Merozoitos en quiste, en carne, merozoitos, ya eso lo leen bonito para que ustedes puedan tener, ya es un resumen del ciclo que acabamos de hablar para avanzar. La patogenia, invasión celular de células epiteliales, hay una citolisis, ruptura del tejido, ¿no? Aquí es un poquito más seria la cosa, ya no es como el Isospora belli. Hay liberación de mediadores químicos, ¿no? La inflamación local, que antes, a veces de hacer un bien, a veces hacemos un daño, porque puede producir, ¿no? Cierto tipo de úlceras a nivel y puede sangrar el paciente, puede haber un sangrado, ¿no? En el intestino y producir bastante dolor. Y lógicamente la presión de toxina determina la severidad y duración del cuadro, porque estos tipos de parásitos pueden liberar a cierto tipo de toxinas. La sintomatología es después de haber ingerido carne cruda a las 6 a 24 horas, comienza el periodo de incubación y el paciente comienza a tener diarrea. A veces le echamos la culpa a la famosa mayonesa, pero no es por la mayonesa, es por la carne cruda. Comienza diarrea, los vómitos, dolor abdominal, meteorismo, febrícula, deshidratación, hipotensión arterial, ¿no? Y esto puede remitir espontáneamente a las 24 horas y pasó desapercibido. 2 a 3 semanas después pueden presentar de nuevo diarrea por autoinfección, porque lógicamente, si el paciente vive en una zona donde, entre comillas, hay vacunos y hay cerditos, se puede volver a infectar, ¿no? Eso es algo. O en su defecto también, ¿no? Hacen el ciclo, a veces los perritos y qué sé yo. Muy bien. El diagnóstico, más que nada, se hace preguntando. Hay que preguntar. Los médicos tenemos que ser preguntones. Preguntar para todo, aunque no parezca relevante, pero preguntar. ¿Comió el día entero? ¿Qué comió, señor? Pero dígame, ¿qué comió? ¿Qué comió? ¿Comió esto? No, no, no comí nada, doctora. Yo comí todo en mi casa. Todo en mi casa. Ah, ya, en su casa. Pero en su casa, ¿qué prepararon? No, no, pero señora, ¿qué preparado esto, el otro? Tienen que preguntar. El paciente cree que es normal, por si acaso, ¿ah? Preparar una parrillada y comer crudo creen que es normal. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, uno tiene que ser insidioso y hasta a veces cargoso en preguntar. ¿Comió? Ah, sí, comí esta. Ah, caray, ya, ahora sí me doy cuenta. Entonces, inmediatamente le podemos sacar un hemograma y efectivamente se ve leucocitosis, incluso más tempranamente que la isospora belli. A diferencia del otro, que hay una eosinofilia marcada, se puede decir en algunos casos, acá también hay una linfopenia. Se agrega la disminución de los linfocitos. Al examen parasitológico, aquí ya vamos a ver en estados más avanzados a esporoquistes. A partir de la segunda semana, antes es negativo. A partir de la segunda semana, antes es negativo. Por favor, tengamos en cuenta, porque el ciclo evolutivo es diferente a cada parásito. Podemos hacer antígenos homólogos, sale positivo a partir de la segunda semana, porque todo respuesta inmunológica es a la segunda semana, entonces segunda, tercera semana. Entonces, si ya nosotros vemos que este paciente tiene diarrea, se autolimitó, solamente sintomático, sería un poco de hidratación oral, antiespasmódico, pero en el caso del SIDA no podemos hacer eso. Tenemos que ingresarlo porque muchas de las veces hacen una hidratación severa, a hidratación por vía parenteral y lógicamente inmediatamente su gotimazol como nuevo tratamiento final. Aquí tenemos al Sarcocistis hominis, chiquito, pequeñito, y empecemos con las criptosporidiasis. La criptosporidiasis es una zoonosis producida por un protozoo también apicomplexa. Estos tipos de criptosporidios ya se conocían desde antes, fueron descritos hace mucho tiempo, en el año 1907 por Tyser, ¿no? En la cual los portadores, estos estudios, lógicamente, siempre se han hecho estudios primero en animales,
Más se hicieron en peces, reptiles, aves y mamíferos. Estos tipos de parásitos eran de estos tipos ¿cómo se llama? De animales, ¿no? Actualmente se cuentan 20 especies diferentes según su huésped animal. El Cryptosporidium parvus infecta el intestino y delgado y el aparato respiratorio del hombre y ganado bovino. Y por eso que nosotros nos contaminamos. Dos especies relevantes, el muris y el parvo. El muris da en la ratita, los pericotes, pero ¿por qué lo estudiamos? Porque el muris también vive con nosotros. Algunos pericotitos se salen en los bodegones, ahí donde está la leche, las cajas. Están los pericotites, hacen su caquita y ahí pues, se contamina. Y Cryptosporidium parvo, más conocido para nosotros. Filon apicomplexa, clase esporozoacida, su clase coicidina, ¿no? Toda la orden, familia y género Cryptosporidium. Especie Barbum y Muris. El Barbum fue el último en ser descrito, en este caso, el Tyser lo escribió recién en el año 1912, es un ooquiste de 5.3 a 6.5 milímetros que se localiza a nivel del intestino delgado en humanos y en terneros. A diferencia del Cryptosporidium muris, que se encuentra en las glándulas gástricas de los ratones, es un poquito más grande, 6.5 a 7.9 milímetros. Pero si uno lo ve en el microscopio, los dos tienen casi el mismo tamaño. Ahí está, el ciclo el Cryptosporidium. Ahí está el ooquiste de pared gruesa, ¿no? Con su liberación de sus esporozoitos. Se liberan los esporozoitos, acá se liberan en la célula intestinal, se forma el trofozoito. Este trofozoito permite la liberación de los merozoitos que se van a multiplicar en la célula. Estos merozoitos pueden ser de tipo 1 o de tipo 2. Estos más maduritos, estos esporozoitos de tipo 2 se convierten en macro y microgametocitos y estos merozoitos tipo 1 se van a convertir después de múltiples divisiones recién en micro y en macrogametocitos. En cambio, estos se van directamente de trofozoito, pasan rápidamente a merontes tipo 2, inmediatamente se van a micro y macrogametocitos, ¿no? En cambio, estos merozoitos de tipo 1, pues hacen múltiples divisiones y convierte después de múltiples divisiones en macro y microgametocitos. La diferencia de uno y de otra es de que estas generalmente van a ser los factores de autoinfección. Estos merontes tipo 1, que forman micro y macrogametocito, la mayoría de ellas se van a oquistes de pared delgada y nuevamente van a infectar a la célula intestinal y esta célula intestinal, lógicamente, va a ser nuevamente el ciclo. Entonces va a haber un cuadro de autoinfestación. A diferencia que a veces de este meronte tipo 2 conforma un gameto, mi macro y microgameto estable, ya esto va a formar los ooquistes de pared gruesa. Y estos ooquistes de pared gruesa que generalmente salen por las heces, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de uno con otro, ¿no? En la que el ciclo se hace con autoinfección, como muchos de los parásitos que nosotros conocemos. Un momentito, por favor. Listo. La localización generalmente en el borde cirrótico del intestino delgado se ha localizado también en el esófago cuando hay mucha infestación y la inmunodepresión es muy importante acá. Los factores de ¿no? inmunosupresión que tienen algunos tipos de pacientes que está muy bajo. Puede llegar al recto, tejido biliar y pulmones también, ¿no? Hacen fases extraintestinales. Se produce un infiltrado mononuclear en la lámina propia con incremento de las criptas. Hay atrofia también de las vellosidades intestinales como en los otros parásitos y como siempre, la enfermedad es autolimitante, inmunocompetentes. En el SIDA persiste varios meses, pudiendo causar muerte por deshidratación y caquexia. Se han encontrado en niños también con heces diarreicas. La diarrea es de tipo secretora, ¿no? Generalmente a veces hasta hacen 3 litros por día, entonces estos pacientes tienen que estar con una hidratación o con lactato Ringer para tratar en lo posible de equilibrar el medio interno y evitar la deshidratación. Mueren generalmente por deshidratación los pacientes cuando uno no se da cuenta de que existen estos tipos de parásitos, ¿no? Ahorita, bueno, ya está más conocido, pues es difícil que se nos escape. Se transmite por ingesta de agua, bien difícil porque no es multiplicación, por eso. Generalmente alimentos contaminados con oquistes, sí. Por inhalación, no hemos descrito, no ha habido descripciones, no lo he visto tampoco, ¿no? Que haya habido alguna inhalación, aunque por ahí dicen de que las infecciones de los oquistes también
de lisospora beli que han encontrado a nivel pulmonar puede haber sido por inhalación. Bueno, eso queda en estudio porque nadie lo ha todavía comprobado acerca de eso. Pero que ha habido casos de o quistes del Cryptosporidium parvum en el pulmón, en pacientes inmunodeprimidos. Se ha encontrado en peces, serpientes, aves, sí. Infecciones respiratorias también. Mamíferos, roedores, ganado bovino. Mire, está bien distribuido a nivel del orbe terráqueo. Diarrea aguda severa en el hombre corresponde a la cuarta a quinta causa de la diarrea aguda del viajero. Entonces hay que tratar de considerar la presencia de estos criptoporidios en pacientes, sobre todo que viajan frecuentemente. En niños es el primer lugar, sobre todo en zonas donde hay bastante, digamos, mala higiene, ¿no? En sitios socioeconómicos bajos, ¿no? Por la cual no hay muchos sitios de lavado de manos y todas esas cosas. Población inmunológicamente normal de 0 a 5 a 3% en países desarrollados y el 5 a 10% en países subdesarrollados, en vía de desarrollo. En inmunocompetente, ¿cómo es la sintomatología? Generalmente dura los 3 primeros días, anorexia, náuseas, vómitos, 60%. Hay fiebre, 38,5 en el 50% de los casos, diarrea profusa, ¿no? Dolor abdominal, baja de peso y en niños hay deshidratación. En inmunocompetidos la cosa es más severa. El compromiso de estado general, la baja de peso es importante. Uno puede llevar a pesar menos 10 kilos en un solo día, es lo que se vea, por si acaso. La diarrea profusa, 24 cámaras por día, imagínese usted, saquen un volumen aproximadamente de 300 por cámara, por cada deposición, ¿no? Una cámara significa una deposición, ¿no? O sea, 34 diarreas al día, saquen a 300, multiplíquenlo. Y encima que el paciente no come, dolor abdominal presente, 2 a 3 los 2 tercios de los pacientes, y es una de las causas principales de muerte de estos tipos de pacientes, ¿no? El compromiso respiratorio, el compromiso biliar por las colanquitis, las pancreatitis agudas que se complican, puede causar la muerte del paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es directo, por medio del UGOL, concentración, coloración de Sil-Nielsen, la tinción de Quinjo, microscopía inmunofluorescencia, ¿no? En la coloración de Nielsen ya lo hemos visto ahí, esas imágenes redondeadas son muy pequeñitas. Se hace también el diagnóstico por inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales, antimembrana del ooquiste y la determinación de anticuerpos de IgG e inmunoglobulina M con inmunofluorescencia y ELISA como parte de la investigación, ¿no? Eso no se hace con todos los tipos de pacientes. Eso se hace generalmente en pacientes cuando ya hay una cantidad considerable de contaminación y tenemos que estar bien seguros de que se trata de los cuadros del criptosporidio, ¿correcto? Tratamiento. Generalmente, aquí no va mucho la sulfa, la citromicina, ¿no? Aparte de los tratamientos de eso, pero acá le damos la sulfa. Le damos la sulfa y a nosotros, como digo, Dios es peruano, a nosotros nos va bien, ¿no? Una de las cosas importantes para evitar y sobre todo cortar la parte, ¿no? de la epidemiológica es hacer tratamiento de los animales con diarrea, ¿no? Esos animales con diarrea, palomas con diarrea, ¿no? Esas o eliminarlas o controlarlas, que hay un control sanitario sobre todo al reservorio, ¿no? En este caso. Uno de los reservorios para nosotros siempre va a ser el paciente que tiene HIV, entonces esos pacientes que tienen diarrea, hay que instruirle y decirle, no, se contamina, hay contaminación por estas zonas. O sea, que él conozca su enfermedad, ¿no? Para eso existen programas de salud ahora actualmente, pero a veces los programas de salud no cumplen lo que, entre comillas, por la cual fueron creadas, ¿no? No solamente dar tratamiento. El paciente viene, ya déale su pastilla, y ahí están ¿cómo se llama? Las recetas, ¿no? O sea, receta, receta, receta. Ese no es cumplir un control sanitario. Hay que explicarle al paciente, hay que meterle la idea a la cabeza, señor, usted es contaminante, tiene que hacer esto, pero a veces no entiende, se les entra por un oído y se les sale por el otro. Eso lo vemos con mucha frecuencia, por si acaso, no crean que no. Entonces, esos pacientes vienen con diarrea al consultorio, se le habla, se le dice, pero ellos no hacen caso, ¿no? Igual, ¿no? Pero bueno, nos cansaremos hasta el final y dándoles instrucciones al paciente. Y tratar también pues a los animales. Ahí está. Otra forma y otro esquema para ver lo que es el ciclo vital. El Cryptosporidium parvo
Ahí está en microscopía electrónica con sus divisiones, que están escritos por... Y eso, como ustedes han visto, ese color rosadito que vieron, ¿no? En la coloración de Sil Nielsen está, ¿no? Así igualito, chiquito, rosadito, pequeñito. Generalmente toman la forma de roseta, miren, ve cómo se juntan, una forma de roseta, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a ver, ahí están los esporosoditos, miren, ve, ahí están metidos, ve, ahí están, uno, dos, ¿no? Ahí están los esporosoditos. Muy bien. Hablemos de otro parásito ya para culminar la clase, de la Cyclospora cayetanensis. La Cyclospora cayetanensis tiene algo, una repercusión peruana. Realmente, no es que no existiera en otras partes del mundo. Lo que pasa es que acá medio que no lo descubrimos, sino tuvimos más prevalencia y lo informamos, ¿no? O sea, ganamos a los otros. En algo teníamos que ganar. Se dice que fue observado acá en el Perú con mucha más claridad y en estudios especiales en el año 1980. Entonces fue reportado como patógeno humano en 1986, tanta insistencia a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esta tiene una distribución mundial, como le vuelvo a decir, en zonas sobre todo calurosas, donde hay bastante, digamos, pobreza, donde hay bastante insalubridad, ¿no? Donde no hay lava de manos. Ahora, bueno, nos han metido a la cabeza lava de manos, pero si no ponen callos, ¿de dónde te vas a lavar las manos, no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del alcohol nomás no es. El alcohol no cubre todo. Entonces, sigue prevaliendo, ¿no? En regiones endémicas, el 20% es asintomático, mire, perdón, el 20% es sintomático y casi el 80% es asintomático. Imagínense en regiones endémicas. Entonces, por lo tanto, hay mucha prevalencia. Zona no endémica produce síntomas, es considerada también como una de las diarreas de viajero, está en toda parte del Perú, por si acaso. La fuente de contagio aquí sí es el agua contaminada. Generalmente, ¿en dónde se contamina uno más? En primavera y verano, donde hay más calor, ¿no? Donde hay más calor, uno toma más agua, ¿no? Y a veces agua contaminada. En zonas endémicas como los barrios marginales de Lima, la mayoría presentan oquistes y son asintomáticos. Una vez hicimos, Villarreal hizo un estudio, me acuerdo, bueno, antes en las mejores épocas se hacían pues estudios, ¿no? De investigación en microbiología y comenzaron a hacer estos estudios. Y estos estudios era recolectar heces diarreicas en pacientes aparentemente sanos, porque ya decir que tiene diarrea ya te enfermo, ¿no? Aparentemente sanos sin ninguna sintomatología, ¿no? O al menos una sintomatología muy, muy baja. Y nos dimos cuenta que varios de estos tipos de pacientes, sobre todo en los barrios marginales de nuestra zona, de San Luis, esa zona del Agustino, bueno, o más allá del Agustino, eran prevalentes de este tipo de parásitos, Cyclospora cayetanensis. Ya en el año 1993, in vitro se logró la esporulación y la esquistación, y es por eso que recién se le designó como parte del grupo de los coccidios, ¿correcto? Y se dio cuenta que eran unos ooquistes esféricos de 8 a 10 milimicras que contenían dos esporoquistes, con dos esporozoitos, a diferencia de los otros que tenían cuatro esporozoitos, más pequeñitos, ¿no? Han permitido, entonces, por lo tanto, ese motivo, incluirlo en la clase coccidia, por ese motivo, por esa razón, ¿no? Ya en el año 1992, Ortega y colaboradores, que eran profesores, investigadores de la Universidad Cayetano Heredia, es que lo presentaron este trabajo de investigación en la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, en los cursos que lógicamente hacen infectología, y lógicamente, al presentar una estadística alta y una estadística, ¿no? de un buen estudio en la que se había hecho y que se había encontrado los ooquistes y todo lo demás, y que lograron incluso la esporulación y la esquistación in vitro de estos tipos de parásitos, entonces le dieron a la Universidad Cayetano Heredia como, digamos, un premio para que nombraran a este parásito como Cyclospora cayetanensis. Entonces, esa es una de la historia. Bueno, en algo tendríamos que prevaler, aunque sean parásitos. La patogenia produce inflamación aguda y crónica en el intestino delgado por alteración de la superficie epitelial. Hay atrofia de las velocidades e hiperplasia de las criptas también, ¿no?
Sus síntomas son casi parecidos a las anteriores: malestar general, febrícula, meteorismo, diarrea acuosa de 7 cámaras aproximadamente, no tanto como la diarrea que produce, por eso que a veces pasa desapercibida. Y lógicamente esto produce en el paciente fatiga, anorexia, vómitos, mialgias, pérdida de peso, el cuadro puede remitirse si es un paciente ¿cómo se llama? Competente, a las 2 a las 6 semanas, pero en inmunocomprometido es más prolongada, ¿no? Con remisiones y caídas. Si no se trata, sigue las remisiones, siguen la caída. Entonces, es una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tipo de diagnóstico tiene usted? ¿Es diabético? ¿Si es hipertenso? ¿Tiene alguna enfermedad infecciosa crónica? ¿Tiene citomegalovirus? ¿Qué es lo que tiene el paciente de fondo? Y ahí ya comienza a aclararse nuestro panorama diagnóstico. Las claves clínicas incluyen diarrea prolongada de verano en pacientes que vienen de áreas tropicales. El diagnóstico que se hace en este tipo de pacientes es muestra de S, con S, presencia de o quistes típicos. También se puede hacer la coloración de ácido alcohol resistente, ¿no? Lógicamente, en la que se va a ver los quistes que se tornan de color del rojo a color rosa, ¿no? Dependiendo de la cantidad de coloración que capture el parásito. Pero también se pueden ver también posteriormente en muestras de inmunofluorescencia un azul bajo con luz ultravioleta y se va a detectar claramente que es la ciclospora. El tratamiento que se hace igual que los otros similares, el trimetoprim, sulfamethoxazol, en dosis adecuadas. En este caso, se puede dar de 7 hasta 10 días, ¿no? A estos tipos de pacientes con dolor puede ser autorremitente también espontáneamente. Entonces hay que considerar que este paciente puede haber sido portador, ¿no? de ciclospora y puede estar contaminando a los otros pacientes que son inmunodeprimidos. Entonces también hay que considerar de darle un tratamiento corto para estos tipos de pacientes, sobre todo si este paciente nos dice que tiene pues diarreas frecuentemente, ¿no? Pero no hay que confundir, no todas las diarreas son ciclospora, por favor. ¿No? Hay otros parásitos como la Yardia, que es un tipo de parásito que es muy prevalente, está una de las primeras causas de las diarreas. Hay que también considerarlo. Entonces, mejor es hacer un estudio de si están en el serum, pues lógicamente con una simple lámina, evitando la contaminación con guantes, por supuesto, y todo lo que se tiene que hacer, pues lógicamente podemos detectarlo rápidamente, ¿no? Si es uno o es otro. A veces se nos puede escapar, pero cuando hay gran cantidad y sobre todo el paciente no ha sido tratado con nada, téngalo por seguro que sí va a salir y lo van a ver, moviéndose todavía, ¿no? Como hemos visto en unos videos en mi práctica, que hemos visto tan lindos los videos. Muy bien, acá tenemos a la Ciclospora cayetanensis, mira, bien redondito, con dos, ¿no? Porozoitos, ahí están, mira, uno, dos, se ve claramente, redonditos, la Ciclospora cayetanensis. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta o algo que conversar. ¿No? Muchas gracias, Stephanie. Sí, doctora, no hay preguntas, doctora, no han levantado la manito. Muchas gracias. Gracias, Cuídese. doctora. Sí, doctora, Dime, por favor, no se olvide pasarme las diapositivas, doctora. ahorita mismo te lo paso. Mañana no se Ya, olviden 8 en punto, por favor, porque tengo que trabajar más tardecito, ¿ya? ya, doctora, muchas gracias. No Buenas se tardes. preocupen. Cuídense. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctora.